Bueno, hoy vemos lo que sería ya un tema extra para cerrar todo lo que sería el curso de política monetaria. En esta ocasión vamos a ver lo que corresponde a la cadena de bloques, conocida como blockchain, y que, cómo esta cadena de bloques sirve hoy en día como una propuesta que tienen el propio sector financiero, en específico el sector bancario, ante una realidad que poco a poco los ha ido alcanzando, ¿no? Yo diría que incluso ya los empieza a sobrepasar. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, ahora un problema al que se enfrenta el sector financiero tiene que ver también con la cuestión de los sistemas informáticos que utiliza hoy en día. Por extraño que pudiera llegar a parecer, hemos estado hablando que toda la parte de la dinámica tecnológica ocurre o ha influido de manera muy directa sobre los sectores productivos y comerciales, ¿no? Ya el comercio electrónico ha sido algo o es algo que ha ido creciendo poco a poco, ha ido, si no sustituyendo, por lo menos creciendo de la mano del comercio tradicional. Pero, por raro que esto pareciera, el sector financiero se ha quedado rezagado en este tema, ¿no? Dado los sistemas con los que trabaja hoy en día y vamos a ver más o menos de qué se trata. Para que nos demos una idea, la agencia Reuters señala que el 43% de los sistemas bancarios hoy en día se desarrollan bajo un lenguaje de programación que se llama COBOL. Ahorita les explico qué es eso. También los sistemas que se utilizan para realizar transferencias bancarias, 80% de estos sistemas utilizan también este lenguaje COBOL, y algo todavía más sorprendente es que pues prácticamente la mayoría, el 95% de los cajeros automáticos en todo el mundo utiliza este lenguaje de programación. Ok, ¿por qué podríamos nosotros tomar esto como una alerta, como una luz roja? Bueno, COBOL es un programa o un sistema, un software más bien de programación que se inventó a finales de la década de los 50, principios de los 60, y desde entonces COBOL no ha tenido realmente ningún tipo de actualización, nada, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que todo el avance tecnológico ha ido creciendo a pasos agigantados, pues podemos entender esa situación de alerta en que los bancos mantienen sistemas prácticamente hechos en la década de los 60, ¿no? Que se crearon en la década de los 60 y desde entonces no ha existido realmente una modernización de estos sistemas. Eh, no sé si alguno de ustedes haya tenido alguna vez la oportunidad de ver cómo son los cajeros automáticos por dentro. Les platico rápidamente. Si ustedes tienen la posibilidad de revisar cómo es un cajero automático por dentro, van a darse cuenta que están compuestos por una PC común y corriente, y por lo general el sistema operativo que tienen que utilizar es un sistema operativo de Windows 98 o de Windows XP. Eso, obviamente, no se pueden poner versiones más modernas de Windows porque el lenguaje de programación que utilizan para poder llevar a cabo las transferencias es este lenguaje COBOL, y digamos que es el sistema operativo más moderno que es capaz de utilizar este sistema de programación. Ese es un problema por un lado. Otro problema es que incluso en las universidades, en los institutos tecnológicos hoy en día, que se encargan en la parte de sistemas,
pues todas estas carreras o ingenierías que tienen que ver con sistemas informáticos, pues el lenguaje COBOL ya no lo utilizan, ya es un lenguaje obsoleto. Hoy en día se utilizan otros lenguajes de programación más sofisticados y el problema que se genera es que, bueno, pues prácticamente existen cada vez menos programadores que puedan dar mantenimiento a este tipo de sistemas. Incluso se tiene la estadística de que la edad promedio de los programadores de COBOL que existen hoy en día tienen entre 50 y 70 años, o sea, ya son personas que la mayoría de ellos incluso ya se encuentran jubilados, ¿no? Entonces, bueno, esto genera que realmente se vuelva un problema muy fuerte para todo el sector financiero o para la mayoría del sector financiero. ¿Qué riesgos entonces podemos nosotros nombrar o encontrar a partir de esta situación? Bueno, lo que les comentaba, pocos programadores de COBOL hoy en día. Además, se requieren de estar desarrollando mucho código para poder programar y hacer funcionar los sistemas hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cada que una autoridad monetaria decide a lo mejor poner algún nuevo tipo de requerimiento, nosotros vemos día con día que cuando acudimos al banco, ahora ya nos piden a lo mejor registro de biométricos o nos piden ahora un teléfono fijo, un teléfono celular o nos piden cierta información que valide nuestra identidad. Bueno, pues toda esa parte de validación obviamente requiere que el sistema en sus entrañas tenga que ser modificado, tenga que cambiarse el código de programación y eso va generando a su vez que los sistemas se vuelvan más lentos. Incluso, bueno, pues esto se acompaña con lo que sería justamente este tercer punto que tiene que ver en que la forma en la cual se programa, al ser cada vez más información la que se necesita para programar, pues pueden existir errores de omisión que el programador se le haya olvidado poner algún tipo de línea o incluso que algunos comandos se lleguen a contradecir, ¿no? Y cuando esos comandos o esas instrucciones se contradicen, pues lo que provocan es que el sistema pueda colapsar. Otro punto tiene que ver justamente con la facilidad de hackeo. Estamos hablando de un sistema que se creó en los 60 y obviamente ya ha dado todo el avance tecnológico que existe hoy en día, pues resulta un sistema bastante susceptible a poder ser hackeado, ¿no? Entonces, además no debemos de olvidar que, bueno, pues las instituciones financieras y sobre todo las instituciones bancarias, pues siempre van a ser atractivas para realizar cualquier tipo de crimen cibernético, ¿no? Y otro punto importante que es en el que me voy a enfocar en esta sesión es justamente a que estos sistemas están creados en lo que se conoce como bases de datos relacionales. Ahorita les explico cómo funciona a grandes rasgos una base de datos relacional. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Ok, Vamos bien. avanzamos. Mande. Vamos bien. Ok. Para darnos una idea así muy rápida de qué es una base de datos relacional, nosotros podríamos imaginar que las bases de datos se comportan, de ese tipo, se comportan más o menos como lo que sería una hoja de Excel. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, bases de datos como SQL o SQL utilizan esta forma de acomodo de la información. Vamos a suponer que se trata de un banco y entonces ustedes cuando desarrollan o cuando un banco desarrolla sus bases de datos, tiene que tener desde un principio muy claro cuál es la información que va a necesitar. En este caso, bueno, por lo general lo que se requiere es obviamente el nombre del cuentaviente, el número de cuenta, saber cuál es el saldo que tiene ese momento, qué tipo de cuenta está utilizando, podría a lo mejor solicitarse la dirección y un teléfono. Ok,
Estas bases de datos tienen la característica de que una de estas columnas, de todas estas columnas que se utilizan, una tiene que ser como que la columna eje, o le llaman también a veces columna pivote. Quiere decir que esa columna es la columna importante sobre la cual se hará la búsqueda de la información. Quiere decir entonces que tiene que haber una columna que sirva realmente como identificador, y cuando alguien necesite buscar la información, obtenga de esa base de datos la información correcta, la información que necesita. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tomáramos como columna principal el nombre del cliente, probablemente en este mismo ejemplo tendríamos un problema. Si ustedes observan y le pusiéramos al sistema o a la base de datos, quiero saber toda la información sobre Juan Mesa, al momento que se hiciera la búsqueda, aquí habría un error. ¿Por qué? Porque tiene dos personas, dos registros de personas que se llaman Juan Mesa, que no sabemos si es la misma persona o son personas homónimas, personas distintas que tienen el mismo nombre. ¿Qué sucede? Por lo general, la columna principal, la columna pivote, va a ser justamente el número de cuenta. ¿Por qué? Porque el número de cuenta es un número único, y si yo tecleo y busco el número de cuenta, por ejemplo, en este caso, la 01257, etcétera, etcétera, pues en ese momento el sistema me diría que esa cuenta le pertenece a un señor de nombre Juan Mesa, que tiene un saldo de 5,000 pesos, su tipo de cuenta es una cuenta de ahorro, y esta sería su dirección y este sería su teléfono, ¿no? Lo mismo si yo le pido, por ejemplo, la última cuenta, la 02545, igual me podría dar la información de toda la fila, ¿no? Pertenece a María Sánchez, tiene tal saldo, es una cuenta de ahorro, etcétera, etcétera. Esa es la forma convencional en cómo funcionan las bases de datos. Pero, ¿cuál es el problema hoy en día de esta forma de acomodar la información? El problema que existe, pues justamente radica en que primeramente se tiene que tener un muy buen diseño de cuál es la información que los bancos van a necesitar. Y un problema al que se enfrentan muchas veces es que todos los datos se tienen que llenar de forma obligatoria, y muchas veces es complicado obtener toda la información. ¿O qué pasa? Y lo que sucede hoy en día, un problema al cual se enfrentan, por ejemplo, este tipo de instituciones, es justamente que de repente por algún tipo de requerimiento, ya sea del propio banco o incluso del el Banco Central, se les solicite información extra. O sea, tendrían que crear una nueva columna, por ejemplo, correo electrónico, ¿no? Si de repente dijeran, es que ahora es necesario además saber un correo electrónico de la persona, en programación, generar una nueva columna que se llame correo electrónico requiere mucho esfuerzo, y además en recursos, en cuestiones económicas, resulta bastante caro. ¿Qué otro problema tiene? Otro problema que tiene es que si nosotros tenemos, por ejemplo, esta columna principal, y el señor Juan Mesa es la misma persona, pero tiene distintas cuentas, entonces yo tendría que estar generando un registro por cada cuenta que el señor Juan Mesa tuviera en mi banco, ¿no? O en este caso, en el banco. Ustedes dirían, bueno, pues no importa, ¿no? Pero si nosotros tomamos este ejemplo a una situación real de cómo funcionan los bancos hoy en día y la cantidad de clientes que manejan, pues estar generando un nuevo registro por cada cuenta que tienen sus clientes, pues va siendo bastante grande la cantidad de datos que tienen que registrarse, y ese no es el problema. El siguiente problema es procesar la información.
y entre más robusta es una base de datos de este tipo, pues más tardado resulta estar haciendo consultas de la información. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro cómo funciona una base de datos relacional? No Ok. pregunto. Bueno, ¿qué solución se ha dado hoy en día? ¿Cómo funcionan hoy en día las nuevas bases de datos? Las nuevas bases de datos funcionan del tipo no relacional. Hoy en día, bueno, pues ya el software más sofisticado empieza a utilizar este tipo de bases de datos. ¿Cómo lo podríamos entender? En este caso, vamos a hablar que las bases de datos no relacionales sería como si trabajáramos nosotros con hojas de Word o una hoja de un bloc de notas, donde eh, se va a poder estar vaciando la información que sea dentro de esa hoja. Por ejemplo, en el primer caso, yo puedo tener al señor Juan Mesa y como yo tengo la libertad de poner la información que sea o de haberla captado de distintas maneras, pues ahí me podré dar cuenta que el señor Juan Mesa ya tiene dos cuentas, que además tiene dos números de teléfono registrados, tiene la dirección y además cuenta con una tarjeta de crédito de tipo oro que si yo hubiera seguido bajo el sistema de una base de datos relacional, no me habría dado cuenta, no tendría opción de poderle poner justamente esa característica. Y si pasamos, por ejemplo, con el segundo caso, que sería el señor Roberto Pérez, pues aquí yo puedo saber que él tiene una tarjeta platino, que tiene un saldo negativo de menos 2.578 pesos, que además posee una cuenta en dólares y que tiene una cuenta en nómina. Y la señora María Sánchez, bueno, tiene otro tipo de información, pero a final de cuentas, de esta forma en la cual se está acomodando la información, lo que permite es que ya no haya una restricción de campos acomodados. Lo único en lo cual se tendría que enfocar la persona o aquel sensor que está registrando nueva información sería sobre todo en el acomodo de la información. A lo mejor nada más poner el nombre del cuentaviente y dejar que automáticamente cada una de las hojas que corresponden a cada uno de esos cuentavientes se fuera actualizando dependiendo de la información que se fuera recabando. ¿Qué sucede? Esta forma de acomodar la información realmente ha resultado más provechosa que la base de datos no relacional. ¿Por qué? Porque esta información, en la forma en la cual se está guardando, se guarda en lo que se conoce como un texto plano. O sea, es texto que no está garigoleado, por lo general es texto que se encuentra en un color negro sobre un fondo blanco y obviamente, no sé si ustedes lo han hecho, si ustedes escriben un texto en el bloc de notas, que es el del texto plano, y después ese mismo texto lo copian en un archivo de Word, el archivo de Word va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el tipo de letra que se está utilizando, todo lo que Word le da de extra a ese texto para verlo, para ponerlo más bonito, para acomodarlo, pues genera archivos más grandes. Mientras que si el texto está en un bloc de notas, pues son archivos realmente muy pequeños. Esta forma de acomodar ahora la información, lo que va a generar es que se va a poder tener más información y el espacio necesario va a ser cada vez menor. Los bancos, en este caso, pues van a requerir entonces, si hacen una migración hacia este tipo de bases de datos no relacionales, lo que hacen es que van a reducir demasiado sus costos, sobre todo costos en infraestructura, ¿no? Ya no necesitarán equipos tan sofisticados y tan caros para poder mantener su información. Ok,
¿Hasta aquí alguna duda entre las diferencias entre una base de datos relacional y no relacional? Digo, tengo que explicar esta parte técnica porque ya de aquí vamos a avanzar a lo que es blockchain. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, perfecto. Tomando entonces ya esta forma de bases de datos no relacionales, es como surge la idea de la cadena de bloques o lo que es una blockchain. ¿En qué consiste la blockchain? Bueno, pues prácticamente lo que se hace en cualquier tipo de cadena de bloques es que la persona que desarrolla el programa, para ponerle un nombre, va a generar justamente una primera hoja o un primer bloque donde, que se conoce como bloque génesis. Ese bloque génesis va a tener justamente todas las instrucciones y va a decir cómo es que debe de funcionar ese programa. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, cuando Satoshi lo crea, el bloque génesis lo que va a decir es, cada 10 minutos se tiene que crear un bloque nuevo. Ahí se va a poder registrar toda la información que ocurra de movimientos y transferencias entre bitcoins. Además, menciona cómo se debe de ir generando el algoritmo que vaya liberando esos bitcoins y cómo se va a ir haciendo cada vez más complejo con la intención de que hasta el año 2040 se emita el último bitcoin, que sería el bitcoin 21 millones, ¿no? Todas esas instrucciones, toda esa forma que va a definir las reglas del juego, se van a encontrar en ese bloque génesis. Y también ahí va a decir, bueno, la información que se tenga aquí va a ser pública o va a ser restringida o solamente se va a saber cierta información. Ya que se tiene ese bloque génesis, empiezan entonces cada 10 minutos, por ejemplo, en el caso de un Bitcoin, dependerá de la programación que se tenga previa, van a estar surgiendo nuevos bloques. Vamos a ver, estos bloques subsecuentes, que serían estos cuadros negros, serían justamente algo parecido como estas hojas que yo les mencionaba, donde se le va a poder poner la información que se quiera. Estos bloques en la parte superior tendrán un encabezado que se conoce como hash. El hash, para que lo entendamos más o menos, no sé si ustedes han tenido o han más bien podido revisar las facturas electrónicas de hoy en día. ¿Qué características tienen las facturas electrónicas? Que en la parte de abajo tienen un área que dice certificado electrónico o cadena electrónica. ¿Qué es lo que dice? Esa cadena es una combinación de números y letras, está expresado en notación hexadecimal, y justamente esa cadena es la que va a certificar que la factura, en el caso de las facturas electrónicas, que esa factura es una factura original. En este caso se va a poner lo mismo. Ese hash, ese encabezado, digamos que es un certificado que va a validar que la información que se encuentra en ese bloque es información verídica, que ya está revisada, ya está registrada, ya está validada, ya está aprobada. ¿Qué pasa? Se pone el certificado, se pone ese hash y debajo iría todas las transacciones, en el caso del Bitcoin, que ocurrieron en un lapso de 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, pues a lo mejor el bloque se abrió a las 4 de la tarde y va a dar un registro de 4 de la tarde a 4:10. Y entonces vamos a ver que a lo mejor a las 4:01, pues el sistema le pagó tantos bitcoins a la persona que le da el mantenimiento, los famosos mineros, pero la persona A le mandó medio bitcoin a la persona B y la persona B le mandó tantos bitcoins a C. Todos los movimientos que se registraron en 10 minutos quedan dentro de ese cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando llegan los 10 minutos, entonces
aquellas personas que le están dando mantenimiento a esta cadena de bloques tienen que, digamos, pelear entre ellos para buscar cuál es el código, cuál es la cadena que va a certificar ese bloque, que sería justamente esta firma. ¿Cómo lo van a encontrar? Bueno, pues se hace a través de programación de computadora que va generando distintas cantidades de hashes, de cadenas, de manera aleatoria. Y dependiendo de cómo se encontró programado el algoritmo desde el bloque Génesis, cuando aquella persona encuentra la cadena que corresponde, lo podrá poner en el bloque y en ese momento se valida el bloque. ¿Qué sucede? Que esa validación, la persona que logró firmar el bloque va a ser recompensada por la propia cadena de bloques. Le va a entregar en ese momento 4 bitcoins, por ejemplo, o 12 bitcoins, o dependiendo cómo se encuentre. Ustedes dirán, ¿es realmente atractivo esa forma? Pues si tomamos en cuenta que cada Bitcoin hoy en día cuesta 800,000 pesos, pues cada 10 minutos un minero tiene la posibilidad de estar sacando cerca de 240,000 pesos, ¿no? Es un arriesgue, pero cada 10 minutos va a tener la probabilidad de estarse llevando 240,000 pesos. Eso es lo que lo hace atractivo justamente para el minero, para la persona que le está dando mantenimiento a este tipo de plataforma. ¿Qué sucede? Ya cuando entonces se pone la firma, se cierra el bloque y se crea un nuevo bloque. El nuevo bloque, la característica que va a tener es que su encabezado va a ser el hash con el cual, o la firma con la cual se cerró el bloque anterior. Y a partir de eso se vuelve a abrir una ventana de tiempo de 10 minutos para estar llevando a cabo los nuevos registros que estén ocurriendo dentro de la plataforma. Y así va a estar continuando. Obviamente, entre más bloques haya, cada vez va a ser más difícil que por ejemplo, un hacker intente modificar la información que se encuentra en los cuerpos. ¿Por qué? Porque toda la información va encadenada y si él quisiera hacer algún movimiento, tendría que estar haciendo cambio de todos los registros de toda la cadena y eso se vuelve prácticamente imposible. Si me permiten, les voy a mostrar más o menos cómo funciona esta parte de los hash. Aquí tenemos un ejemplo de un hash. Vamos a ponerle, aquí se pondría un registro. Podríamos poner primer bloque y ponemos que A envía 4 bitcoins a B. Y luego B envía 2 bitcoins a C y se va llevando todo ese registro. Si ustedes observan, acá abajo se va generando una cadena hexadecimal. Esta cadena es la que van a tratar de estar buscando los mineros para poder, ¿cómo se llama? Firmar ese bloque. Suponiendo que, bueno, ¿qué podemos ver? Si yo cambio y pongo algún otro registro, la cadena comienza a cambiar. Ustedes observan y la cadena cambia. Entonces, quien encuentra esta cadena más rápido, lo que hace va a ser firmar el documento y para el siguiente bloque, vamos a suponer que aquí ya se acabaron los 10 minutos. El siguiente bloque, el encabezado empieza con la cadena del bloque anterior y se lleva el nuevo registro. ¿Y qué sucede? La cadena de firma vuelve a cambiar. Esa es una situación de encriptado que justamente le va a estar dando seguridad a este tipo de tecnología. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien?
Digo, está un poquito Oye, técnico, pero profesor. sí, dime. Bueno, entonces el minero de lo que se va a encargar es como de ordenar los bloques y encontrar el hash, bueno, la cadena para poder como ponerlo ahí. Ok, el minero lo que va a hacer es justamente, en primera va a tener que estar prestando su equipo de cómputo, que cada vez van siendo equipos más sofisticados, para que la blockchain esté arriba en la red, pues las 24 horas del día, ¿no? Así como él van a ver todos. O sea, todo el mundo va a tener que estar dando su infraestructura, gastando su propia luz para que la cadena funcione. Y justamente cada 10 minutos lo que van a hacer es, a partir de programas que crean estas cadenas, estos hashes, va a estar compitiendo con el resto de mineros para ver quién es el que encuentra el hash que cierra ese bloque. Eso es lo que los motiva. Esa es la razón por la cual se usa la analogía de llamarlos mineros. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, sobre todo muchas caricaturas bueno, yo recuerdo una de Bugs Bunny, ya bastante vieja, que pasaban la fiebre del oro en Estados Unidos, ¿no? Que de repente alguien decía, ¿saben qué? En San Francisco hay oro, y toda la gente corría hacia San Francisco con la intención de estar buscando el oro. O sea, eran mineros, esa es la razón, son mineros, están buscando el oro, y pues quien encuentra se vuelve rico, pero hay personas que podrán pasar los años y nomás nunca encuentran oro, ¿no? Y de repente otra vez otro encuentra oro, y eso es lo que los está motivando. En este caso es lo mismo, todos están compitiendo cada 10 minutos para ver quién es el que encuentra el hash que cierra, y el primero que lo encuentra recibe la recompensa hoy en día de 4 bitcoins. Pero les repito, pues eso es lo atractivo. Cada 10 minutos tendrías la probabilidad de llevarte 240,000 pesos, que no son nada despreciables, aunque habría que cuantificar justamente la cuestión del uso de tu infraestructura y del pago de la energía eléctrica que requiere. ¿Sí quedó más claro? Sí, profesor. Bueno, otra duda. En sí, bueno, Ujú. la cadena de bloques sería como no hackeable, pero tal vez las plataformas, alguna otra plataforma donde las criptomonedas se utilizan, sí se pueden hackear, ¿no? No, ¿cómo funciona? Los hackeos que se llegan a dar es más bien lo que le llaman el hackeo social. O sea, no es que tú puedas hackear el sistema, lo que muchas veces un hacker hace es justamente hackear a el dueño de la cartera, el dueño del Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo muy rápido. Hay personas que por lo general utilizan como contraseña el nombre de su mascota, la fecha de nacimiento de ellos o de sus hijos, algo que es muy, o apodos, ¿no? Y hay veces que los hackers lo que hacen es justamente enviar, por ejemplo, a su correo encuestas de satisfacción de clientes o encuestas X, ¿no? Vamos a suponer que a ustedes les llega, tienen un perro y su contraseña es el nombre de su perro. Entonces les llega una encuesta y les dicen, ok, participa para llevarte tal premio, va a ser sobre mascotas, y entre las cosas que te pregunto es cuántos años tienes tú, cuántos años tiene tu perro, cómo le llamas a tu perro, etcétera, etcétera. Y esa información es muy probable que de algo de lo que yo te estoy preguntando sea una de las contraseñas que tú tienes. Entonces, lo que sucede hoy en día es que muchas veces esos hackers con esa información lo que van a hacer es tratar de entrar a las plataformas donde tú tienes guardado tu dinero y teclear en la contraseña justamente la contraseña que ellos intuyeron, ¿no? Esa es una forma más fácil en la cual muchas veces ocurren hoy en día los hackeos. O otro caso, por ejemplo, de los correos electrónicos, a veces están mandando correos constantemente, ¿no? Y creo que lo platiqué alguna vez.
Hablamos de Santander y ¿sabe qué? Que descubrimos que hay un movimiento no registrado en su cuenta, ¿no? Entonces, si quiere continuar y cancelar este movimiento no registrado, por favor, dé clic en el siguiente link y en ese momento, pues se van robando tu información. Esa información, obviamente, lo que hacen es con la intención de entrar a los sistemas y tratar de estar vulnerando las contraseñas. Por ahí va más hoy en día el hackeo. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profesor. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a ver dónde radica además la seguridad de una cadena de bloques. Hoy en día existen dos tipos de sistemas que podrían ser los sistemas centralizados, que es como el que tenemos aquí a la izquierda, donde todas las computadoras o todos los equipos de cómputo se conectan a un servidor para dar información y para recibir información. ¿Qué es un ejemplo de un servidor centralizado? Muy sencillo, el caso de Facebook, ¿no? O incluso entrar a una banca en línea. Si ustedes entran, por ejemplo, a Facebook, obviamente la información que ustedes están viendo en su computadora no es información que estuviera realmente guardada en su computadora. Lo que está haciendo su computadora es entrar al servidor de Facebook y a partir de eso comenzar a ver los muros de todas las personas, los me gusta que les dieron todas las personas, etcétera, etcétera. Ustedes podrán subir sus fotografías, pero las fotografías no se quedan en su computadora, las fotografías se quedan en los servidores de Facebook, ¿no? O si ustedes entran a banca en línea hoy en día, lo que hacen es entrar al portal del banco y la información que les arroja es información que el servidor del propio banco les está mandando a sus computadoras. ¿Cuál es el problema? Que si una computadora, por ejemplo, la infectan o la hackean, puede entrar al servidor y dependiendo de la seguridad del servidor, incluso esa computadora puede contagiar al servidor y de ahí el servidor automáticamente contagiaría al resto de las computadoras, ¿no? Y bueno, pues hay muchos posibles resultados, pero bueno, pues la mayoría serían malos resultados que se tendrían. ¿Qué pasa con este funcionamiento de la cadena de bloques? La cadena de bloques, la blockchain, la forma en la que funciona se conoce como una forma descentralizada. ¿Qué quiere decir? Todos los equipos que se conectan tienen justamente la misma importancia entre sí. O sea, no hay un, como en este caso, una supercomputadora y todas las demás dependen de él. Aquí todas las computadoras están interconectadas y todas en tiempo real están actualizando su información y validando que efectivamente la información que se está registrando sea la correcta, la que tiene que estar. Por lo tanto, si se llegara, por ejemplo, a hackear una computadora dentro de esta blockchain, el resto de computadoras que están interconectadas se darían cuenta que hay una vulnerabilidad o que hay algún tipo de cambio en la información que se está generando y automáticamente la red tiene la capacidad de detectar esos movimientos, sacar al hacker y restaurar la información en la computadora infectada. Por eso es prácticamente imposible tratar de llevar a cabo un hackeo en este tipo de distribución de la información. ¿De qué va a depender el éxito? Justamente de la cantidad de computadoras que estén conectadas. O sea, Bitcoin hoy en día se considera una de las monedas más seguras porque tiene muchos equipos conectados y difícilmente se podría llevar a cabo un hackeo que pudiera infectar a toda la cantidad de computadoras que están conectadas a esta red, ¿no? Aquí tenemos un mapa, justamente. Tenemos que al 13 de junio existían 8.202 nodos. ¿Qué quiere decir? 8.202 equipos de cómputo dedicados a estarle dando mantenimiento a, a esta red, a la red de Bitcoin. Y si ustedes observan,
Bueno, pues por ejemplo, 1.600 se encuentran en Estados Unidos y el resto se encontraría, por ejemplo, en el continente europeo. Igual, entre más oscuros son las áreas, quiere decir que hay más cantidad de equipos conectados. Si ustedes observan en el caso de Estados Unidos, hay una particularidad. Muchos de ellos se encuentran en el área del estado de California. ¿Y por qué ahí? Porque justamente en ese estado es donde se encuentra subsidiada la electricidad. En el caso de México, si ustedes observan, el puntito más fuerte se encuentra en la Ciudad de México, que también es donde existe un subsidio a la energía eléctrica. Entonces, bueno, esta eh, descentralización de la información, pues obviamente evita que sea susceptible de hackeo, ¿no? Tendrían que hackear 8.200 equipos y eso, bueno, pues se vuelve prácticamente complicado. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Perfecto. Profe, Mándeme. yo también había visto de que, por ejemplo, es muy inhackeable porque si una computadora da un resultado que está mal, las otras, la segunda, la tercera computadora que luego igual dan sus resultados, pues saldría diferente y ya por eso es que se dan cuenta que está mal algo ahí y ya no le dan el premio a la primera. También había leído Exactamente. algo de que también había leído algo de que los nuts están relacionados completamente con el valor de Bitcoin. O sea, cuando hay menos computadoras minando, el valor de Bitcoin baja. Sí, bueno, más bien ahí es al revés, porque obviamente los mineros lo que están valorando es justamente el gasto en electricidad que se hace. Por ejemplo, China y en específico el estado de California en Estados Unidos, pues las personas que se dedican a esto tienen lo que se conocen como granjas de minería, o sea, compran naves industriales y tienen, pues no sé, miles de equipos funcionando día y noche para estar dándole mantenimiento y obviamente estar generando hashes con la intención de estar recibiendo pagos. Pero hay zonas, por ejemplo, en el centro de Estados Unidos, que la luz no está subsidiada, la energía eléctrica no está subsidiada, por lo tanto resulta muy caro tener un equipo prendido durante todo el día o un conjunto de equipos prendidos durante todo el día y cuando sabes que el pago no va a ser tan bueno, ¿no? Por eso yo lo que he visto es que más bien cuando baja el precio del Bitcoin, muchas personas dejan de minar, ya no es tan atractivo, o bien se cambian a algún otro tipo de cadena de bloques, ¿no? O emigran a Ethereum o migran a otro tipo que les sea más redituable, pero así es como funciona. Y eso que mencionabas justamente de que si la computadora hace mal el cálculo, si el registro está mal, es lo que se conoce justamente como el dilema bizantino, que todos van a estarse revisando entre sí y si alguno está mal, los otros automáticamente lo van a eliminar y lo van a corregir y pondrán el valor que realmente corresponde. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, continuémosle entonces. ¿Cómo se clasifican entonces las cadenas de bloques? Pues podemos clasificarlas en tres grandes grupos, que sería la pública, como Bitcoin, existe libre acceso para participar y toda la información es publicada. De hecho, Bitcoin, su peso debe de ser aproximadamente 4 gigas, o sea, Bitcoin tiene desde 2009 llevando registros hasta el 2021 y toda la información que se ha generado de Bitcoin es apenas 4 gigas, menos de la mitad de un DVD. Entonces, ahí podemos entender por qué
las nuevas bases de datos están emigrando justamente a este tipo de bases no relacionales. ¿Por qué? Pues porque realmente puedes ahora tener muchísima información en muy poco espacio. Les repito, la forma de entrar a Bitcoin sigue siendo libre, ya nada más, bueno, se necesitarían obviamente ciertos conocimientos de informática, pero cualquier persona puede descargar los bloques, genes, en sí toda la cadena de bloques y poder poner sus equipos a minar, ¿no? Con la búsqueda, con la intención de buscar algún tipo de beneficio. Obviamente, entre más poderoso sea el equipo, más crece la probabilidad de poder encontrar el hash, ¿no? Y llevarse la recompensa. Un segundo grupo consiste en las cadenas con permisos y en este caso cada nodo tiene un rol en específico. O sea, quiere decir que ahí sí las computadoras van a estar separadas y cada uno va a tener privilegios distintos. Un ejemplo puede ser el caso de Ripple, donde sí existen ciertos niveles. O sea, si uno quiere participar en Ripple, no difícilmente va a llegar a los niveles de administración de la cadena de bloques. Tendrá a lo mejor algunos sobre mantenimiento, pero no en sí sobre la administración, sobre la forma en la cual se lleva, ¿no? Y un tercer grupo corresponde justamente a las cadenas de bloques privadas, que eso obviamente, bueno, pues ya empiezan a existir empresas que lo están viendo las ventajas de crear una cadena de bloques y la empiezan a ofrecer a clientes, sobre todo clientes que manejan información confidencial. Este tipo, obviamente las cadenas privadas, están empezando a desarrollarse en centros de investigación de los grandes bancos. Alguien que está muy metido hoy en día en esto es justamente BBVA. BBVA tiene la intención de hacer la migración justamente a la cadena de bloques y que toda su información se encuentre en un tipo de información de este tipo, ¿no? En unas bases de datos de este tipo. También las cadenas de bloques se dividen en 3 generaciones. La primera generación, que es la que corresponde a Bitcoin, pues la característica principal era un comercio con una criptomoneda y asegurar que los intercambios se llevaran de manera segura, ¿no? Que no existiera el Banco Central, que el Banco Central sacara sus manos, una visión un tanto como le explicaba Hayek, y pues algunos de los ejemplos que tenemos es justamente Bitcoin y Litecoin, ¿no? Litecoin es muy parecido a Bitcoin. La diferencia es que Litecoin ofrece hoy en día que los bloques se van creando cada 5 minutos. Entonces, quiere decir que tiene un tiempo de respuesta muchísimo más rápido que Bitcoin. Se puede hacer entonces una transacción más rápido en Litecoin que en Bitcoin. La segunda generación, lo más característico es justamente Ether o Ethereum, como lo encuentran, depende de la bibliografía, lo podrán encontrar como uno u otro. ¿Y en qué consiste esta segunda generación? Bueno, debemos de recordar que a final de cuentas las cadenas de bloques son registros de información. Por lo tanto, un registro de información se puede traducir en N cantidad de aplicaciones, no solamente en la creación de monedas, como es lo más común y lo primero con lo que tenemos acercamiento con la cadena de bloques. Cualquier cosa que se pueda registrar, es posible utilizar una cadena de bloques. En este caso, esta segunda versión, lo que se propone a través de Ethereum es que se puedan crear lo que ahora se conocen como los smart contracts o contratos inteligentes. ¿En qué consiste? Vamos a suponer que hoy en día lo que se busca, ustedes quieren crear una empresa y sobre todo ahora que estamos en situaciones de teletrabajo, muchas veces ya no existe la posibilidad de que haya una entrevista frente a frente con otra persona, tanto para el lado del empleador como para el lado del empleado. ¿Qué sucede? Que bueno, pues ya se puede crear un contrato en el cual se establezcan todas las condiciones
para saber cuáles serían los entregables y de qué forma se van a estar llevando a cabo los pagos. ¿Qué sucede? Que si las dos partes están de acuerdo en el contrato que van a firmar, pues entonces este contrato inteligente lo que va a estar haciendo es llevar el registro de que efectivamente las actividades se estén realizando de acuerdo a lo que se planteó y en los tiempos que se establecieron. Y si hay alguna inconsistencia, entonces, pues también en el propio contrato se pueden poner ciertas penalizaciones. Por ejemplo, si a mí me dicen tienes que dar tantas clases, pero mi registro demuestra que yo no estoy dando la clase, bueno, pues automáticamente el contrato se va a dar cuenta de eso y tendrá que ejercer la penalización que yo firmé, que yo acepté recibir por incumplimiento de ese contrato. O si la persona que va a pagar no está pagando, bueno, pues entonces también tendrá que existir algún tipo de penalización y en ese momento se aplica, ¿no? A partir de esta concepción entonces de los contratos inteligentes, hoy en día ya se piensa en un nivel todavía más superior y más abstracto que consiste en la generación de organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Qué sucede? Que si uno, hoy en día, ya lo que se puede hacer es que uno cree su propia empresa de manera virtual y pueda solicitar pues prácticamente en todo el mundo algún tipo de trabajo que podría ser de destajo. Entonces, por ejemplo, donde se utiliza mucho hoy en día es en la industria de los videojuegos. Hoy en día, esa es una razón por la cual siguen saliendo videojuegos a pesar de las condiciones de la pandemia. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, estas empresas de videojuegos pueden contratar músicos en cualquier parte del mundo, creando contratos específicos para esos músicos, pueden contratar programadores que se dediquen únicamente a la generación de escenarios, pueden contratar programadores en otro lado que se dediquen al diseño de personajes y pueden contratar a lo mejor también programadores que se dediquen justamente a juntar todos los productos que se hicieron de manera separada y poder crear un videojuego. Todos van a recibir contratos específicos y esos contratos obviamente, bueno, pues van a tener ciertas restricciones, ciertas penalizaciones, incluso se puede poner en esos contratos si es que llegara a haber un bono, ¿no? Por eficiencia, etcétera, etcétera. Este tipo de organizaciones lo que está generando es incluso ya evitar la necesidad de tener oficinas físicas. Hoy ya todo se empieza a realizar de manera virtual y de hecho desde antes de la pandemia ya se empezaba a vislumbrar esto. La pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso y bueno, pues ya existen varios teletrabajos que operan de esta manera. Y también Ethereum lo que ha permitido es a partir de la aplicación justamente de una cadena de bloques poder crear aplicaciones para teléfono celular. Un ejemplo es, todavía se encuentra en desarrollo, tengo entendido, una aplicación similar a WhatsApp, que, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día, si ustedes usan WhatsApp, lo que sucede es que de su teléfono viaja el mensaje a un servidor central, que sería justamente la primera palomita que nosotros vemos cuando mandamos el mensaje, y ese servidor central lo que va a hacer es mandar el mensaje cifrado a el receptor, que sería la segunda palomita. Cuando ya aparece la segunda palomita en WhatsApp, quiere decir que el servidor ya le mandó el mensaje. ¿Qué sucede? En estas aplicaciones a través de Ethereum, lo que se busca es que, por ejemplo, si ustedes le quieren mandar un mensaje a una persona, lo que se haría es que el mensaje viajaría de forma cifrada a través de todos los teléfonos celulares que tienen la aplicación. Pero como el mensaje se encuentra cifrado, sería difícil o prácticamente imposible de poder descifrar el mensaje, ¿no? Y
no caería por ningún servidor central. Entonces el mensaje sería más fácil de que pudiera llegar de alguna forma de el que lo envía al receptor. Esa sería entonces la segunda generación de cadena de bloques. Y por último, la tercera generación que existe hoy en día se refiere al manejo de cantidades muy grandes y sobre todo este tipo de tercera generación está enfocado más bien para cuestiones empresariales o incluso de gobierno. En el caso de Estados Unidos, lo que sería el similar del CONACYT, que ahorita se me fue el nombre de esta institución, ha financiado mucho ese proyecto con la empresa Factom de desarrollar una cadena de bloques que permita llevar a cabo todo el proceso de elecciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues hoy en día, en cualquier país que se llevan a cabo elecciones de manera democrática, pues lo que sucede es que llega a haber gran cantidad o gran concentración, sobre todo en ciertas horas, de personas que están votando por los candidatos. Se genera mucha información en muy poco tiempo. Esta cadena de bloques lo que se está especializando es justamente eso, tratar de poder recibir la mayor cantidad de información posible y esa información empezarla a registrar y a guardar en una cadena de bloques con la intención justamente de generar transparencia, ¿no? Y evitar que haya algún tipo de fraude electoral. Ya les repito, la tercera generación, bueno, pues ya es un poco más específica y sobre todo más enfocada, les repito, a grandes empresas que manejan mucha información o a cuestiones de gobierno, ¿no? Que los gobiernos también hay momentos en los cuales necesitan manejar mucha información en muy poco tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Bueno, avanzamos entonces. Como podrán ver, entonces la cadena de bloques va a tener un sinfín de aplicaciones posibles. Lo que tenemos que darnos cuenta entonces es que la cadena de bloques no solamente sirve para crear criptomonedas, sirve para crear pues, prácticamente cualquier cosa que se pueda registrar. Algunos ejemplos podrían ser el caso de la creación de lo que se conoce como ICOs, que sería, la traducción de ICOs sería Initial Coin Offer, o sea, oferta inicial de monedas. Por lo general, muchas empresas ahora conocidas como FinTech o como bueno, generadas por los famosos startups, lo que van a necesitar es financiamiento. ¿Qué hacen? Bueno, muchas empresas o muchos proyectos están utilizando cadenas de bloques relativamente pequeñas y la forma en la cual atraen a la gente es justamente a partir de estas fondeadoras, no sé si las conozcan. ¿Qué consiste? Por ejemplo, yo quisiera hacer una empresa que ayude a los productores cafetaleros en Chiapas. Entonces, lo que voy a hacer es que yo tengo la idea, pero no tengo el financiamiento. Lo que yo puedo hacer es generar una cadena de bloques y decir, necesito a lo mejor 10 millones de pesos y dependiendo de las cantidades que me vayan depositando, en agradecimiento, yo les puedo dar una moneda virtual, una criptomoneda, ¿no? Una Gamma Coin, una Iban Coin, una Café Coin, el nombre que le quieran poner. ¿Qué sucede? Que lo que yo esperaría es que, bueno, en un principio las personas recibieran algo a cambio por ese financiamiento que me están dando, pero probablemente si mi proyecto es lo suficientemente atractivo, pues a lo mejor esas monedas que recibieron de forma simbólica pueden llegar a un mercado Forex, a un mercado de cotización de divisas, y entonces, pues esas personas que tuvieron las monedas que yo creé, ahora van a empezar a recibir algún tipo de rentabilidad. Como dato curioso, en el caso de México,
cuando iban a hacer las elecciones para presidente, hubo un grupo de personas que tenía esa intención de crear los Love Coins, que eran monedas que iban a estar destinadas para el financiamiento de la campaña de López Obrador. En ese caso, bueno, pues el IFE, el entonces IFE, ahora INE, pues protestó y dijo que eso no se permitía, pero justamente esa es la idea de la creación de las ICOs, ¿no? Crear monedas de manera pues simbólica para obtener algún tipo de financiamiento para un proyecto. Otra aplicación, pues crear un sistema monetario descentralizado, que es la búsqueda que tiene sobre todo Bitcoin. Otra aplicación es lo que se conoce como la contabilidad empresarial automatizada o la partida triple. ¿En qué consiste? Bueno, hoy en día es capaz o es posible llevar el registro en tiempo real de todas las entradas y salidas de recursos financieros, eh, recursos materiales, etcétera, etcétera, de las empresas a través de establecer una cadena. ¿Y qué sucede? Que si entonces todos los días y todo el día y de manera automática se lleva este registro de entradas y salidas, pues se pueden tener estados financieros en el momento y estados financieros que además van a reflejar realmente cuál es la situación financiera de una empresa. ¿Cuál sería la contraparte? ¿Cuál sería la parte tétrica? Bueno, que si se automatiza esta parte de la contabilidad en una empresa, pues entonces actividades como las de los contadores dejarían de ser relevantes. Ya no se necesitaría un contador en una empresa porque automáticamente el sistema es capaz de estar generando estados financieros. Hoy en día los bancos comerciales están tratando de impulsar que esto ocurra en las empresas con la finalidad de poder tener una mejor información sobre la situación financiera de las empresas y a partir de eso tener una decisión más clara de si es posible otorgar o no un crédito a cierta empresa. ¿Por qué? Porque ya generaría transparencia. Otra aplicación consiste, por ejemplo, en el caso de envío de remesas y el casas de cambio de divisas, como les mencionaba el caso de Ripple, ¿no? Ya utilizando esa moneda nada más como moneda de transferencia, es más fácil enviar recursos de cualquier país a otra parte del mundo y lo único que se utilizaría sería esa plataforma de intercambio. Y obviamente utilizar este tipo de sistemas pues resulta más barato y más rápido que las transferencias electrónicas que se llevan hoy en día bajo el sistema tradicional de la banca, ¿no? Incluso, no sé si alguien ha tenido la posibilidad de adquirir, por ejemplo, bitcoins, pues la compra de bitcoin lo máximo que tarda es 10 minutos. Tú tardas a lo más 10 minutos en poder comprar un Bitcoin y también a lo más tardarías 10 minutos en poder venderlo, ¿no? Entonces, en comparación, por ejemplo, con las transferencias bancarias, que de por sí ya tienen un costo, cada vez se ha ido reduciendo, pero de todos modos es muchísimo más barato hacerlo por esta vía que por la vía tradicional. Otras aplicaciones, bueno, la creación de contratos inteligentes, ya lo vimos, un sistema de elecciones, el pago de impuestos, que también ya lo mencioné la vez pasada. Eh, con esta forma se puede tener un ejercicio mejor del presupuesto. Existen ya pruebas sobre la automatización de servicios que podría ser, por ejemplo, Airbnb y Uber. Eh, ¿Cómo se logra esta automatización de servicios? Bueno, pues debemos de saber que, por ejemplo, hoy en día en el caso de Uber, ya se tiene la idea de empezar a utilizar automóviles automáticos, ¿no? Ya que no necesiten en sí de un conductor. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues que lo que se puede hacer es poner perdón, al automóvil a estar trabajando de manera autónoma y esta base de datos lo que va a estar haciendo es justamente tener
un control más efectivo de dónde se pueden localizar los futuros clientes que se llegaran a necesitar para el automóvil, ¿no? Y incluso para el desarrollo de rutas, pues se llevan a través de un registro de cómo se está comportando en tiempo real el tráfico. En el caso, perdón, de Airbnb, también un siguiente paso que busca justamente esta compañía que se dedica a hospedajes es que los propios hoteles ya acepten incorporarse a esta plataforma y hacer más eficiente la renta de aquellos cuartos que a lo mejor no pudieron llegar a colocar por la vía tradicional. Si esto se tuviera registrado, bueno, pues los hoteles ya tienen un mejor control de qué cuartos tienen disponibles y en qué tiempo. Y entonces esos cuartos que tuvieran disponibilidad automáticamente se pondrían a la vista o se podrían generar ciertas ofertas con con la intención justamente de conseguir clientes, ¿no? Y tratar de tener un mejor uso de sus espacios. Otra aplicación tiene que ver justamente con la cuestión de prótesis y diseños inteligentes y dispositivos inteligentes que utilizan lo que hoy se conoce como el Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir? El ejemplo más claro es aplicar justamente esta tecnología de blockchain, por ejemplo, en los marcapasos. Entonces, si tú le pones a un paciente un marcapasos, esta cadena lo que puede ir haciendo es llevar el registro justamente del flujo sanguíneo de la persona, no sé, de cuánto está palpitando el corazón, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué característica puede tener? Que además de llevar ese registro, puede emitir alertas si es que llegara a haber algún tipo de complicación vascular en el paciente, ¿no? Por ejemplo, sería más fácil detectar si el paciente está a punto de sufrir algún infarto o algún paro cardíaco e incluso mandar una alerta tanto al médico como al propio paciente, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Estás a punto de que te dé un infarto, ve al hospital o acércate al hospital o pide ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede tener esa ventaja en esa incorporación. Incluso también para el propio registro del funcionamiento de un marcapasos. Puede estar llevando el registro de cómo están funcionando todas las piezas con las cuales funciona un marcapasos y en caso de que alguna requiriera algún tipo de reparación, de cambio, pues también podría estar mandando una alerta que indicara que es necesario llevar a cabo estos cambios. Y por último, lo más nuevo que ha surgido ahora a partir de la cadena de bloques es lo que se conoce como la certificación de los NFTs o de los Non-Fungible Tokens. ¿En qué consiste esto? Bueno, todo esto ocurre a partir de que, sobre todo los artistas, pues muchos de ellos, artistas, me refiero a pintores, escultores, sobre todo, pues muchos de ellos viven justamente de la subasta de su obra en las galerías de arte, pero a partir de la situación de pandemia, pues las galerías de arte tuvieron que cerrar. ¿Cuál fue la idea o de dónde surge? Bueno, pues a algún artista se le ocurrió que era sencillo eh, que, su, que, su, que su arte, su cuadro que creó, hacerlo en una imagen digital. Podría ser un JPG y todos dirían, bueno, tener un JPG pues no es ningún problema, lo bajas de internet y ya tú también lo posees, ¿sí? Pero la característica es que este archivo va a tener un certificado de autenticidad. Y ese certificado de autenticidad se va a crear a partir de la generación de un contrato inteligente. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora, a partir de la red Ethereum, perdón, regreso, a partir de la red Ethereum, se puede generar ese contrato de certificación y decir, ok, el archivo
pintura JPG, está certificado que fue creado por el artista tal, bla, 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 y eso le va a generar, le va a dar autenticidad y lo va a hacer único. Entonces, ese mercado, ahora hoy en día lo que tenemos es un mercado de certificados de bienes que pueden estar a la vista de todos, pero solo uno va a poseer el certificado de autenticidad y entonces lo que eleva el precio es justamente ese certificado. Y además ese certificado es infalsificable porque se encuentra bajo una cadena de bloques. Y hoy en día vemos entonces que, por ejemplo, existe la venta, hace poco salió la venta de un video de YouTube que se subió en YouTube, ya bajaron el video y entonces ahora esa persona posee el video y posee el certificado de que es el único que lo contiene, ¿no? Los equipos de fútbol, de americano, de básquetbol, ahora lo que están haciendo es generar la especie de estampitas que a lo mejor a nosotros, o de tarjetitas que a lo mejor a nosotros nos tocó juntar en algún momento, bueno, pues ahora son de forma digital, ahora puedes tener tus estampitas de forma digital, pero están certificadas. Quiere decir que eso les da autenticidad y entonces pues ya tú las puedes vender gracias a ese certificado que dice que esa estampa que tú posees o ese archivo que tú posees es único e irrepetible. Empresas, por ejemplo, como Gucci, que se dedican a la cuestión de ropa, de accesorios, también ya entraron a este sistema de los NFTs y están ofreciendo, la otra vez veía, estaban ofreciendo unos tenis eh, digitales en $300 y ese certificado, bueno, pues te decía que acababas de comprar unos tenis electrónicos que obviamente tú no los ibas a usar, pero la característica que tiene es que esos tenis se pueden utilizar en ciertos videojuegos. Tengo entendido que, por ejemplo, en Roblox, y creo que ahora para la gente que le gusta Fortnite, creo que Fortnite también iba a permitir que los personajes pudieran utilizar esos tenis, obviamente solamente las personas que cuentan con este certificado de autenticidad, ¿no? Y bueno, pues eso lo que va generando es un nuevo tipo de economía digital, si me permiten decirlo, de alguna forma. ¿Alguna duda? ¿Comentarios que quieran hacer al respecto? ¿Ya se durmieron? No, aquí seguimos, profe. No. Ok. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las ventajas de las cadenas de bloques? La parte de la autenticación, siempre se va a verificar que la identidad de las partes involucradas, ¿no? Hay un receptor, hay alguien que envía y, bueno, hay un emisor, hay un receptor y siempre la cadena de bloques va a verificar a partir de las contraseñas, sobre todo, que el receptor y el emisor sean quienes dicen ser. En cuestión de costos, bueno, pues siempre, o por lo menos hasta hoy, va a resultar más fácil hacer la transferencia, por ejemplo, de montos en los sistemas financieros a partir de este tipo de tecnología comparado con cualquier otro tipo que existe hoy en día. La velocidad, bueno, pues en el caso de Bitcoin, que es de las cadenas de bloques más viejas, por decirlo de alguna forma, pues máximo se van a requerir 10 minutos para hacer algún tipo de transacción. Esto sobre todo si lo comparamos con transferencias internacionales que se pueden llevar hasta 30 días en poderse realizar. En la cuestión de la gestión del riesgo, existe lo que se conoce como la irreversibilidad de las transacciones y verificación del historial financiero de los agentes. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el emisor mandó eh, algún tipo de, por ejemplo, de bitcoins, A se lo mandó a B, no existe ninguna forma en cuestión de programación en la cual se pueda regresar esa transacción. No hay reversibilidad de una transacción. La única forma en la cual se podrían regresar fondos que se enviaron de A a B es que B enviara de nuevo los fondos a A.
pero no existe una forma de regresarlos. Lo que sí se puede hacer es que A puede condicionar el envío de cierta transacción, de ciertos fondos, a B con la parte de la programación, lo que mencionaba con la cuestión, por ejemplo, de los impuestos. Ustedes pueden decir, ok, yo voy a pagar 100 pesos, en ese momento de mi cuenta salen los 100 pesos, pero la otra persona no va a poderlo recibir hasta que no cumpla los siguientes puntos, A, B, C, D, ¿no? Y si los va cumpliendo, bueno, pues le irán llegando los recursos de acuerdo a cómo vaya cumpliendo. Puede pasar un día, puede pasar un año, puede no suceder nunca y los fondos se quedarán ahí, ahí en el vacío de la red, ¿no? Y la cuestión de verificación de historial financiero, ¿qué quiere decir? Que nunca A va a poderle enviar fondos a B si A no tiene previamente los fondos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo nada más 2 bitcoins y le quiero mandar 4 bitcoins a B, el sistema automáticamente me va a decir que eso no se puede porque yo no cuento con los fondos suficientes para llevar a cabo esa transacción. En cuestión de seguridad, bueno, pues se utiliza lo que vimos, la encriptación a través de hash. Esa encriptación se conoce como el SHA-256 y además toda la información se encuentra distribuida en N cantidad de nodos, ¿no? En el caso de Bitcoin, bueno, pues teníamos que eran cerca de 8,000 nodos y además se cuenta con la característica de la trazabilidad de la información. Quiere decir que va quedando registro de dónde se va moviendo en el caso del dinero, por qué manos ha ido pasando el dinero, desde que se creó hasta el último momento, hasta la última persona que los tiene en ese momento que nosotros hiciéramos el corte. ¿Qué desventajas? Bueno, pues hoy en día la interfaz es poco amigable, o sea, no cualquier persona se puede meter a la red de Bitcoin y tratar de estar trabajando ahí. Por lo general, hoy en día lo que se hace para mortales como yo, pues es que necesitas a fuerza de un intermediario que se dedique justamente a realizar la compra y venta de Bitcoins, ¿no? O utilizar interfaces de algún tercero, como podrían ser las casas de cambio, que podrían ser Bitso o Binance o etcétera, etcétera. Otra desventaja, pues es que existe una resistencia al cambio. Siempre, cualquier cambio, siempre que existe algo nuevo, existe resistencia por parte de la gente, ¿no? O ustedes lo pueden revisar o lo pueden checar. Muchas veces puede ser con sus abuelos o con sus propios padres o incluso con gente de su propiedad que no esté de acuerdo, por ejemplo, en hacer un pago electrónico utilizando un teléfono celular, ¿no? Esa es una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque mucha gente ha crecido y ha sido fácil para ellos, pues, realizar cualquier tipo de compra utilizando, por ejemplo, el efectivo. Otra desventaja es que es un costo económico muy fuerte recolectar, procesar y almacenar información confidencial, ¿sí? Como todo se registra, bueno, pues de todos modos también en cierto punto eh, significa una desventaja, ¿no? Y hoy en día, dada la programación, cómo se están creando, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, pues no hay forma de recuperar criptomonedas de carteras que se extraviaron o que se dañaron, ¿no? Hoy en día podemos ver incluso noticias de personas que en un principio se dedicaron a minar bitcoins y bueno, por ahí hay el caso de una persona que esos bitcoins los guardó en un disco duro, después desechó el disco duro, lo tiró a la basura y bueno, pues ahí perdió toda la cantidad de bitcoins que había minado, ¿no? O bien, si nada más tienes una cartera y se descompone tu computadora o se descompone tu teléfono celular, que es donde podrías tener una cartera de este tipo, si se descomponen, no hay forma de recuperarlo. O si se te olvidó la contraseña, no hay forma de recuperar ese dinero, ¿no? Ya lo perdiste. En el caso de la incorporación del Internet de las Cosas,
pues en algunos casos esos 10 minutos de procesamiento de información en lo que se cierran los bloques, pues llega a ser todavía una ventana muy grande para procesar información. En el caso, por ejemplo, de los créditos que se pudieran llegar a dar a partir de este sistema, este nuevo sistema que están buscando los bancos, lo buscan a partir de lo que se conoce como un sistema de reputación. Entonces, yo les mencionaba, si es que entra en funcionamiento esto de la contabilidad por partida triple, pues a final de cuentas, aquellas empresas que tengan una mejor salud financiera, pues serán las que recibirán los créditos, pero aquellas que no sean tan buenas en su cuestión de administración financiera, pues probablemente manejen una reputación más baja y no puedan ser tan fácil de incluir, o incluso las propias personas, pues si hay personas que tienen un mal historial crediticio, quedaría ahí el registro y difícilmente podrían regresar a ser incluidos de alguna forma en el sistema financiero. También, bueno, pues no hay una legislación clara para el uso de contratos y de estas nuevas empresas descentralizadas que se están creando. Queda la posibilidad de que a lo mejor se creen contratos que en un principio no se revisaron bien y que pues a final de cuentas le den ciertas ventajas a quien crea el contrato, ¿no? Eh, Otro punto tiene que ver con la cuestión de energía eléctrica. De hecho, hace como 2 o 3 semanas, eso fue una noticia, ¿no? La cuestión de la energía eléctrica para mantener la blockchain de Bitcoin, pues fue cuestionado por Elon Musk y decía que incluso resultaba muy contaminante la forma en la cual se gastaba o se desperdiciaba la cantidad de energía eléctrica para mantener el sistema de blockchain, ¿no? Eso, obviamente, hoy en día lo que ha generado es que los mineros estén tratando de buscar el uso de energías renovables. Eso es algo que, por ejemplo, dice El Salvador que va a hacer. Ahora que adoptaron el Bitcoin como moneda, pues lo que El Salvador pretende es que la minería se obtenga a partir de energía eléctrica que se genere por los volcanes activos que ellos tienen ahí en El Salvador. No hay, en cuestión de política, tanto fiscal como monetaria, pues las autoridades se han mantenido mucho al margen. Hoy en día, bueno, pues algunos países, sobre todo la autoridad monetaria, ya trató de regularlo, pero la regulación sigue siendo pues muy escueta, ¿no? Y en cuestión de la utilización de las criptomonedas, lo que mencionaba su compañero la vez pasada, bueno, pues sabemos que los precios son muy volátiles y esa volatilidad no permite que podamos utilizar hoy en día una criptomoneda, por lo menos de las que se encuentran en el mercado hoy en día de criptomonedas, como una moneda estable. ¿Por qué? Porque sus precios varían demasiado. Ya como comentario final, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues prácticamente todo esto es lo que han estado revisando, sobre todo los bancos centrales, sobre todo en la cuestión financiera, y hoy en día la discusión está en si los bancos centrales van a optar por hacer una regulación que evite la generación de criptomonedas, o los bancos centrales, por ejemplo, en el caso de México, están recibiendo mucha presión, sobre todo de BBVA, porque BBVA lo que está intentando es crear su propia criptomoneda, que se le permita crear su propia criptomoneda y a partir de eso ofrecer créditos en criptomoneda y ofrecer contratos inteligentes a sus clientes. Y eh, si hay, por ejemplo, algún tipo de morosidad o algún incumplimiento del contrato, pues el banco tiene la facultad de poder cancelar el crédito en ese momento. Esa es una propuesta que tiene BBVA, que está muy fuerte y con la cual está presionando. Los bancos centrales hoy en día, les repito, pues están entre aceptarlas, entre prohibirlas o incluso en adelantarse y ya crear su propia criptomoneda, como está sucediendo en los casos de China
como lo intenta Rusia también en su momento, y como Alemania lo ha llegado a plantear en el Banco Central Europeo. Son las posiciones que existen. Habrá que ver cuáles son las acciones que se toman. Ok, con esto entonces estaríamos ya terminando este tema, el curso. No sé si hay alguna duda antes de que termine esto. ¿Todo claro? Bueno, finalizamos entonces.